Aquí algunas impresiones de cómo se llevará a cabo esta iniciativa. Bueno, incluye las dos cosas. Mencionábamos que hemos estado reuniéndonos con diferentes organizaciones, diferentes personalidades que tienen que ver con el diálogo que el país necesita en este momento para poder resolver la crisis que tenemos. Sí creemos que necesita haber un diálogo político de inmediato, que le compete a los políticos, pero también tenemos esta mesa, esta plataforma que se llama así, Plataforma para Honduras. Hemos estado reuniéndonos, como mencioné, con los diferentes personajes. Ya hemos reunido con el ex candidato del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Nos hemos reunido con el ex candidato Juan Orlando Hernández, nos hemos reunido con el ex candidato Salvador Narrala, pero también nos hemos reunido con algunos otros personajes que tienen que ver, por ejemplo, como con la OEA, con otros ex candidatos presidenciales anteriores. Hemos conformado una coalición de jóvenes por Honduras, enfocados en solicitar un espacio en el diálogo para poder traer nuestras ideas y argumentos y solicitarle al gobierno y a todos los sectores que podamos ser incluidos para poder aportar ideas para la construcción y reconciliación del país. Es correcto, eso es lo que nosotros estamos solicitando, que se nos dé una apertura al sector juventud. Nosotros somos un sector que estamos colocados en todos los grupos, en todos los sectores, por así decirlo, y necesitamos que se nos dé ese apoyo, que se nos dé esa mano amiga, que no solamente nos miren como nada más espectadores, queremos ser también partícipes y lograr esa captación en el gobierno, que en realidad nosotros tenemos la fuerza, tenemos la actitud, pero lo que se nos ha negado ha sido la oportunidad para poder trabajar, y agradecemos estos espacios para nosotros poder incentivar a todos los demás jóvenes que se involucren, porque el cambio empieza desde uno mismo y necesitamos generar ese cambio para ver la Honduras que en realidad todos queremos ver, la Honduras que todos nos merecemos y ver ese cambio en realidad por un país mejor. Lo más importante son dos coincidencias que se tienen. La primera coincidencia, que todos los sectores de la sociedad hondureña, absolutamente todos, ya sean estos políticos, dirigentes de sociedad civil, dirigentes empresariales, iglesia, sector productivo, todos creemos que la ONU es la instancia que puede efectivamente facilitar el diálogo. Y el segundo elemento importante es que el diálogo es el camino. Ya ahora se han escuchado los planteamientos que, por ejemplo, hizo la alianza de oposición. Muchos de algunos nos parecen pertinentes. Por ejemplo, el tema de evaluar qué fue lo que sucedió en el pasado proceso electoral, el tema de investigar las muertes acaecidas en la etapa postelectoral, todo lo que tiene que ver con los planteamientos que, por ejemplo, hace Luis Zelaya de discutir el asunto de la segunda vuelta electoral, planteamiento del presidente Hernández de reglamentar la reelección presidencial, los planteamientos que hace la sociedad civil de que temas importantes se conviertan en políticas públicas. Ahí hay un primer paso. Ahora esperaríamos que esta misión exploratoria definiera una propuesta de metodología de diálogo y se escogiera un mediador, un facilitador, un conciliador, alguien que nos ayude a encontrar una salida. Sin duda alguna que todos los sectores, especialmente aquellos que se han sentido relegados hasta cierto punto en cuanto a sus peticiones, especialmente para el gobierno de la República, son los que quieren participar en este sentido, siempre y cuando el aporte sea positivo para generar un consenso que lleve al alivio de una crisis nacional, crisis que ya se ha ido paulatinamente mejorando en el país hasta llegar a las conclusiones de que los hondureños lo que debemos hacer y lo que necesitamos es un ambiente digno para trabajar y salir adelante. Al respecto del mismo tema, Álvaro Colom, quien es el que encabeza esta misión del diálogo de la parte internacional que ha venido a mediar entre las partes que están en contienda, o mejor dicho, una y otra que se defiende, así se refieren respecto al trabajo que van a realizar en Honduras. Depende privado, no vengo. ¿Usted ha sido designado por la OEA específicamente para tratar el tema de la MAS? No tiene nada que ver. Es solo apoyo al gobierno en el tema de
ley electoral y el fortalecimiento democrático. ¿Qué experiencia ha dejado este proceso electoral hondureño, presidente? Va a traer buenas consecuencias. Las crisis siempre traen beneficios. ¿Hay positivismo con el diálogo? Yo veo muy positiva la actitud de todos, así que creo que va a ser algo. Listo, muchas Gracias, presidente. Y sin duda alguna, que vengan con una actitud positiva para poder tener la apertura suficiente, la ecuanimidad en cuanto a ver las posturas y saber dar la razón, más también la colaboración de Dios para que sepan discernir todo lo que está pasando y estar del lado correcto, el lado que más le corresponda y que más beneficio le traiga a la población hondureña en general, quien al final de cuentas en las crisis es la que mayor sale afectada, especialmente aquella de menos recursos económicos, que es ahí donde va a impactar todas estas desmovilizaciones que están en contra del desarrollo del país. Pero el economista Hugo Noé Pino afirma que se debe realizar una auditoría del supuesto fraude que existiría para un verdadero diálogo, que esa sombra del supuesto fraude que han denunciado algunos, bueno, los que perdieron, porque están inconformes lógicamente, porque perdieron y no les favoreció el resultado, alegan este fraude que Hugo Noé Pino asegura por allí pasa la solución de esta crisis a través del diálogo, examinar exhaustivamente lo que pasó el 26 de noviembre en las urnas y ese conteo también, aunque ya la Unión Europea y su informe sobre la observación de las elecciones en nuestro país asegura que los hondureños fuimos a las urnas en total transparencia. Veamos. Esto es lo que se tiene realmente que poner a prueba. El presidente hasta el 27 de enero, porque actualmente es jefe de Estado, fue el que planteó el diálogo. No hay que olvidar que fue él el quien dijo, bueno, tratemos ante todo este conflicto que se había generado, señaló de vamos a tener una apertura para hablar con todos los sectores políticos. Entonces, obviamente, la alianza está planteándole con lo que considera son las condiciones, digamos, para un diálogo realmente productivo y un diálogo que lleve a una solución del problema que se enfrenta. Ahora, si el presidente, si el señor Juan Orlando Hernández considera de que estos puntos son inaceptables, pues el conflicto va a continuar. La gente en todo el país está obviamente sumamente indignada por el robo de las elecciones. Lo que vamos a encontrar son muestras de insatisfacción constantes de parte no solamente de los miembros de la alianza, sino de otros sectores que se han sumado para demostrar que hay un cansancio de que la institucionalidad del país esté siendo completamente violada sistemáticamente, como usted señalaba, primero la reelección violando la Constitución, luego el robo de las elecciones, la destitución de magistrados de la Corte Suprema. Sin duda alguna, y que sin duda alguna para ser responsable tiene que darse el beneficio también y la presunción de inocencia. Aquí acusar solo porque uno tiene boca para acusar no es lo correcto es la presentación de pruebas, los peritajes y también la certificación científica. Y para ahí hay procedimientos, solo hay que solicitarlos, pedirlos, exigirlos y que se realicen. Entre tanto, así piensa la eurodiputada Lola Sánchez sobre la situación de Honduras y la indiferencia de los países por las muertes de los miembros de la oposición supuestamente a manos del gobierno. Porque allí, ¿quién certifica quién dispara un arma? ¿O solo se asume que son los militares y policías? ¿O no hay armas clandestinas en el país? ¿No existe la posibilidad de que haya grupos civiles armados también que son parte de las protestas o infiltrados, como ellos dicen? ¿Quién determina esto? Bueno, los extranjeros piensan así. Mientras que con Venezuela ya son innumerables las declaraciones, resoluciones y al fin las injerencias de este Parlamento, en Honduras todavía están esperando a que esta casa se pronuncie y condenemos los más de 40 asesinatos por las fuerzas policiales,
más de 200 heridos y más de 1000 detenciones, la militarización de las calles y la supresión de libertades fundamentales. Todo esto tras unas elecciones de muy dudosa limpieza, la Unión Europea lo sabe, de las cuales ha salido un gobierno que es ilegítimo, y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución hondureña, que prohíbe expresamente la reelección. Con nuestro silencio estaremos amparando un régimen que tiene secuestradas todas las instituciones, incluido el Poder Judicial, el Tribunal Electoral y las fuerzas de seguridad, un régimen al que no se le puede llamar democracia. El pueblo hondureño se desangra mientras el mundo mira para otro lado. ¿A qué estamos esperando en esta casa para exigirle al gobierno de un socio comercial y de desarrollo como Honduras que deje de matar y de reprimir a su pueblo? Seamos coherentes y exijamos los derechos humanos y los valores democráticos en todas las partes del mundo por igual. El pueblo hondureño no puede esperar más. Los derechos humanos no tienen color político, o sí los tienen. Gracias. Bien, ahí está la percepción, gracias a lo que les cuentan algunas personas, de lo que ellos creen, de lo que para su percepción de realidad es lo correcto, y esto es lo que le transmiten a eurodiputadas que creen saber realmente la situación de nuestro país y lo expresan como que fuera el suyo propio. Pero bien, respetamos las opiniones, pero realmente exigimos respeto a nuestro país desde aquí, desde Honduras hasta los eurodiputados, que antes de referirse al nuestro sepan realmente la realidad y no lo hagan simplemente por sus afinidades sociales, políticas, como la de la diputada que vimos actualmente en la televisión a través de Maya TV, que son diputadas de corte izquierdista. Vamos a continuar con más temas de importancia aquí en Maya TV Noticias, la emisión fin de semana. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, se pregunta quién será el ente regulador de las redes sociales cuando supuestamente se haga apología al odio en las mismas. La respuesta está, me imagino, y la lógica nos indica que es en la comisión que fue creada por el Estado con diferentes personalidades de diferentes sectores, que esperamos también el Colegio de Periodistas tome a bien participar en esa misma y no estar de acuerdo con la apología al odio a través de las redes sociales, que al final de cuentas es un medio de comunicación y que también allí se denigra y se puede hacer otro tipo de delitos, como el delito de la calumnia, la injuria, que amparados en que todavía no se regulan las redes sociales, lo hacen indiscriminadamente llevándose el honor de cualquiera, aunque sea mentira, con los pies. Veamos lo que dice. Tema de esta ley que pretende regular las campañas de odio a través de las redes sociales. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación desde un inicio y nuestro temor de que en el fondo esta iniciativa de ley conlleve una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento que tenemos todos los ciudadanos, no solamente los periodistas. Particularmente nosotros lo que vemos con preocupación es el hecho de que cuando se habla de tipificar la apología del odio, nos preguntamos quién es el que va a definir, quién va a ser el ente regulador que va a definir la apología del odio en este caso, y esto puede dar lugar a una situación similar a la del artículo 335b, que habla de la apología del terrorismo, que criminaliza la labor de los periodistas cuando alguno de ellos haga apología de esa figura delictiva. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que no nos oponemos y no estamos en contra de que se regule, no que se regule, sino que se ponga un alto de repente a las campañas de odio, intimidación y amenazas que han surgido en las redes sociales en perjuicio de figuras del periodismo, figuras políticas y personajes de la sociedad hondureña que no piensan igual que otros sectores. Entonces, sí, incluso la Ley de Libertad de Expresión o la Convención Interamericana de la Libertad de Expresión proscribe esa situación, particularmente el artículo 13 de la ley, que habla sobre la libertad de expresión, establece algunas excepciones o limitantes, entre ellas la apología del odio, y ordena a los estados proscribir este tipo de situaciones. Lo que no vemos es la claridad en ese sentido, y tememos que pueda quedar una rendija o alguna
situación ahí que pueda coartar la libertad de expresión de la gente en las redes sociales, tomando en cuenta que estas son una forma de expresión que fortalece el sistema democrático. Ya lo hemos visto en la primavera árabe, en el mismo Guatemala, cuando los casos de corrupción que se presentaron en Guatemala, de modo que es una forma que la gente puede expresarse, pero hacerlo con responsabilidad. Bien, es que en medio de esta crisis que se ha generado un elemento muy importante para poder así generar ese sentimiento en contra de la actual autoridad electa en el país, el presidente de la República, o sea, Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, y en corte también del Partido Nacional. Las redes sociales han sido el fuego que ha transmitido esa euforia entre las personas que están de ese lado del pensamiento, como el que están en la oposición o en la alianza de oposición. Pero vamos a continuar sobre ese tema y hablando del diálogo que ya habíamos iniciado, mostrándole a ustedes cuáles son las impresiones. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, se reunió esta semana con personeros de esta misión que ha llegado hacia nuestro país para también poner a disposición cuál va a ser la mecánica, cuál es el interés de este diálogo promovido por el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, para poner sobre la mesa también que tienen la total apertura de parte del gobierno de la República para poder obtener la colaboración necesaria y así que esta misión tenga el éxito que espera el pueblo hondureño en las Naciones Unidas. Pues el presidente Hernández expresó también su optimismo, porque todos los sectores coinciden en que se debe realizar un diálogo nacional, y reiteró la voluntad de su gobierno para participar sin condiciones en este proceso. Aquí vemos algunos representantes de la ONU que brindan sus expresiones, pero también lo que decía actualmente el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, al respecto de esta visita a la ONU. En primer lugar, quiero enfatizar que manifestamos nuestra voluntad de un diálogo abierto, sin condiciones, de tal manera que miramos con optimismo las conversaciones que ellos han venido teniendo desde su llegada. Pero también quiero agradecer a la ONU porque recibieron invitación de parte de don Luis Zelaya, entiendo que don Salvador Narrala también, y al final nosotros decidimos como gobierno que ya que ellos habían hecho esta solicitud, nos parecía que era una excelente oportunidad. Y fuimos como gobierno los últimos en también enviar una solicitud. De tal manera que ahí coincidimos. Y ese es un buen comienzo. Y también creo yo que las reuniones que ellos han tenido han sido muy ilustrativas, y sobre todo lo que pude percibir es que la gran coincidencia es que todos queremos el diálogo, y ese es un gran comienzo. Ahora lo que viene será entonces que esta misión o Naciones Unidas nos expliquen cuál es el siguiente paso. Nosotros estamos listos para sentarnos con cualquiera de los candidatos o cualquier hondureño, como lo hemos venido haciendo este tiempo atrás. Así de que nosotros estamos listos y esperamos pues que pronto ya se instalen las mesas para que con la presencia de ellos, sea que el tema inicial se refiera a los acuerdos de orden político electoral, sin desconocer que para nosotros también es importante temas fundamentales como el de consolidar el modelo de seguridad, el tema de seguridad también social es muy importante, una ruta de mediano y largo plazo en el tema educativo es sumamente importante, así como el abordaje a la pobreza multidimensional como una nueva forma que nosotros hemos identificado que nos va a llevar a tener más y mejores éxitos. Así es de que de mi parte eso es. Sé que han estado un buen rato hoy aquí, nunca los había visto a esta hora, pero bueno, gracias por esperar. Que usted debe conocer y que a través
de los comerciales le presentamos a usted aquí en Maya TV Noticias. Al regreso, lo que ha propuesto la empresa privada respecto a la votación para aprobar que se regule el odio, la difamación y la calumnia en las redes sociales. Después de la pausa. Mal llamadas, o como usted pretenda llamarles, ley mordaza que supuestamente ha introducido en el Congreso Nacional de la República, es la petición que hace el señor Armando Urtecho, quien es también uno de los representantes del COEP. En estos términos se ha referido aquí en Maya TV Noticias. La privada COEP, ante el inicio de la discusión del primer debate del proyecto de ley nacional de ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y redes sociales, al sector privado empresarial en particular y a la sociedad hondureña en general, comunica lo siguiente. 1. Exhortamos a los honorables diputados del Congreso Nacional a suspender la discusión del proyecto de ley nacional de ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y en redes sociales, ya que del análisis técnico y legal que hemos realizado al proyecto en referencia, consideramos que el mismo violenta derechos fundamentales como la libertad de emisión del pensamiento, así como otras garantías de carácter constitucional, tales como el derecho legítimo de defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, derechos que según nuestra Carta Magna solo pueden ser restringidos a través de resolución judicial. 2.
Este proyecto atribuye a ciertas empresas del sector privado la facultad de censurar el contenido de las publicaciones que se difunden a través de las redes sociales e Internet, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República, que expresa que es libre la emisión de pensamiento en cualquier medio de difusión sin previa censura, por lo que manifestamos nuestro total desacuerdo con este proyecto de ley. 3. Artículos de este proyecto de ley facultan a las instituciones administrativas y ciertas empresas del sector privado a juzgar y declarar la ilegalidad del contenido de las publicaciones que se difunden a través de las redes sociales o Internet. En ese sentido, hablan los del COEP respecto a esta ley que fue promovida por un nuevo, de los diputados nuevos del Congreso Nacional, especialmente del Partido Nacional, o sea, el diputado Marcos Paz, que es de Santa Bárbara, el diputado representante del Departamento del Pueblo de Santa Bárbara por el Partido Nacional. Ahora se preguntan algunos también si los del COEP y algunos sectores están en contra de que se regule el contenido de las redes sociales, tal y como está regulado también en los medios de comunicación, llámese la televisión, radio, prensa escrita. Hay una regulación para que usted no emita mentiras, difamaciones, calumnias en contra de otra persona y dañarle el honor. Sabe que hay cárcel ya por eso, si lo hace en la televisión. Las redes sociales están indiscriminadamente disponibles para que usted diga lo que quiera de cualquier persona, aunque sea mentira. Así como en aquel momento la televisión fue nuevo, la radio fue nuevo, las redes sociales también son nuevas, es una nueva tecnología. Y si se utiliza para el mal, para degradar la sociedad, debe regularse. Ya lo dijo el presidente del Colegio de Periodistas, solo tiene que ser un marco legal bien establecido, claro, que tenga también una comisión correspondiente, objetiva, para poder calificar realmente cuál es el delito en que se incurre. Hay que proteger también el honor, porque ahora la desinformación se presta para llevarle, como decíamos antes, por delante, con los pies, el honor a cualquiera, sin discriminación. Vamos a ver respecto a la posible nueva escogencia que haría el Congreso Nacional de la República de un nuevo fiscal para el Ministerio Público. ¿En qué marco de posibilidades y de acción debe realizarse esta escogencia en el Congreso Nacional, según Juan Jiménez Mayor, representante o portavoz de la MASI en nuestro país? Aquí a continuación sus palabras. El proceso, creemos de alguna forma que ya se inició. Hay que tener claridad. El mandato tiene que comenzar los primeros días de septiembre, 1 o 2 de septiembre, que fue cuando el doctor Chinchilla inició su actual gestión. Ratificamos la necesidad que se respete el mandato de los 5 años. Ya hemos escuchado como misión rumores, comentarios de la posibilidad de acortar el mandato, de adelantar el proceso de selección de la Fiscalía General. Y si aquí hemos venido a fortalecer la institucionalidad, a ayudarles a ustedes a que esto se fortalezca, es absolutamente impropio reducir el mandato o adelantar el mandato. Las instituciones tienen que funcionar con sus competencias y sus tiempos de mandato para efectos de que cumplan su función. El proceso, de acuerdo al calendario que se puede establecer, en función, repito, del fin del mandato del actual fiscal, tiene que hacer que esta Junta de Proponentes presente al Congreso Nacional, a más tardar el 1 de agosto, a una nómina de 5 postulantes al cargo de fiscal general y fiscal general adjunto. Esto significa que para llegar a esa fecha, la Junta de Proponentes o el mecanismo que legalmente se establezca, con lo cual estoy siguiendo lo que plantea el doctor Pineda, de revisar el proceso legalmente estatuido el día de hoy para la elección del fiscal general.
Edmundo Orellana, representante y miembro del Partido Liberal de Honduras y quien fue en su momento fiscal del Ministerio Público, fiscal general de los primeros, también da su punto de vista, aunque para algunos sesgado, de cómo será la escogencia del nuevo titular. Si es que se da, y ya escucharon la denuncia de Jiménez Mayor, que según él, y estaba avalando en base a un rumor, como ha acostumbrado él a hablar en base a redes sociales, a rumores y libelos, de que podría cortarse sin que nadie oficialmente lo haya dicho. Aquí la opinión vertida del liberal Edmundo Orellana, ex fiscal de la República. Pues ojalá, fíjese, porque así como están las cosas, todo es incertidumbre, uno no sabe a quién pueden imponer los políticos ahí, considerando que después de la aprobación de ese decreto de la impunidad que hizo el Congreso de la Vergüenza, necesitan un fiscal que les ayude a que ese decreto se actualice, se aplique, así como lo hicieron en la Corte Suprema de Justicia. Sí, probablemente, pero lo que ha hecho lo ha hecho bien, porque ha estado al lado de la masa. Yo creo que lo que hace falta es que la sociedad también apoye más al Ministerio Público. Hemos hablado que el Consejo Ciudadano, que es una instancia en la que concurre la sociedad civil, ha bajado perfil. Yo no sé, es más, no sé si tienen acreditados representantes, si se reúnen, pero se necesita más beligerancia de parte de ellos para que el fiscal se sienta más apoyado. Bien, ahí está lo que decía Edmundo Orellana, ex fiscal general de la República. Yo quiero darle un tip muy importante a usted para que de aquellas personas que están interesadas en aprender el arte culinario, que busquen el Instituto de Artes Culinarias en Honduras, su página web, así como lo tienen ahí, mejor dicho, su página en Facebook, Instituto de Artes Culinarias. Ahí usted puede encontrar técnicos en gastronomía, técnico en pastelería y técnico profesional en bartender. Si a usted le gusta el área de la cocina, ahí están los chefs certificados del Instituto de Artes Culinarias Honduras, que le pueden brindar toda la información si usted es amante de la cocina, de la pastelería, o también quiere ser profesional en bartender. Allí lo encuentra. Instituto de Artes Culinarias Honduras tiene matrícula extraordinaria y usted puede buscar su página en Facebook o llamar al número 2203-4648 o el 8913-5086. En la página de Facebook, Instituto de Artes Culinarias, esa que usted ve en pantalla, lo va a encontrar la chef Ana Lucía Castro, certificada en Le Cordon Bleu en Estados Unidos, está dispuesta a atenderlos. Teléfono 2203-4648 y el 8913-5086. Instituto de Artes Culinarias Honduras, certificación profesional. Vamos a continuar con más temas de importancia aquí en Maya TV Noticias, la emisión fin de semana, y el tema que ha traído a la palestra pública el nuevo diputado en el Congreso Nacional por Unificación Democrática, el doctor y exministro de Salud Mario Noé Villafranca. Hacer una consulta al pueblo hondureño a través de las herramientas del plebiscito referéndum que están previstas en la ley hondureña para que se pronuncie a Honduras al respecto de que si la reelección debe ser definida o indefinida o que si está en contra de la misma. Aquí detalles de cómo se dio esta iniciativa. Honorables compañeros y compañeras diputados, diputadas de esta Cámara Legislativa, quiero hacer de su consideración algo que en nuestra vida política, social y para el bienestar de nuestra democracia quiero ponerlo como una consideración hacia cada uno de ustedes. Es difícil hablar de reformas electorales y salir de la actual crisis política social que tenemos si no hay un punto de partida. Y un punto de partida que lamentablemente nace porque no se escuchó al pueblo en el año 2009 y no se escuchó al pueblo nuevamente en el año 2017. Solicitud para la práctica de consulta popular y derivadas iniciativas de ley, exposición de motivos. Honorable Congreso Nacional, invocando los elevados intereses de la nación, la soberanía del pueblo, la convivencia democrática y los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, y en este caso haciendo referencia a lo que determina nuestra Constitución,
para presentar iniciativas de ley en relación a la petición para celebrar una consulta popular, manifiesto lo siguiente. 1. La manifestación de la voluntad soberana, cuando en forma evidentemente mayoritaria apoya, determina la fortaleza de una decisión generando una elevada aceptación o consentimiento mayoritario de la ciudadanía. 2. En los ambientes de pluralismo político, la necesidad de dar aceptación a las decisiones adoptadas es el resultado de determinar normas que igualmente determinen la aceptación generalizada y legítima de la sociedad. 3. La figura de la reelección es un tema en el que convergen situaciones que pueden repercutir de manera trascendental en el sistema democrático de los estados, por lo que la toma de decisiones al respecto deben hacerse conociendo la opinión mayoritaria de la población. En virtud de lo antes expresado, amparado en las disposiciones establecidas en los artículos números 5 y 13 de la Constitución de la República, me permito solicitar la celebración de consulta popular bajo la modalidad de plebiscito, haciendo consulta soberana a la ciudadanía en: ¿está de acuerdo con la reelección presidencial? A, no. B, sí, un periodo continuo. C, sí, un periodo alterno. D, sí, indefinida. A efecto de generar las correspondientes acciones que se deriven del resultado de la consulta, y para lo cual acompaño el proyecto de decreto, cumpliendo los requisitos exigidos por ley y anticipando mi respeto al criterio superior de esta Cámara en su consideración y aprobación de acuerdo a lo que dispone la ley 2018, Mario Noé Villafranca, diputado por el departamento de Francisco Morazán. Decreto número, el Congreso Nacional, considerando, por tanto decreta, artículo 1, se ordena al Tribunal Supremo Electoral la celebración de un plebiscito nacional, además en el cual la ciudadanía exprese su voluntad, tal como lo contempla la Constitución de la República y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, ante las consultas siguientes. ¿Está de acuerdo con la reelección presidencial? A, no. B, sí, un periodo continuo. C, sí, un periodo alterno. D, sí, indefinida. Como consecuencia de la voluntad expresada, la autoridad correspondiente procede a dar vigencia a dicha voluntad actuando en base a la ley. Artículo 2. Se instruye a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas para que, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, establezca la asignación presupuestaria correspondiente para dar vigencia a lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 3. El presente decreto entra en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, año 2018, Mauricio Oliva Herrera, presidente, José Tomás Zambrano, secretario, Salvador Valeriano Pineda, secretario. Y estaremos pendientes también de saber qué es lo que acontece respecto a esta iniciativa de ley que presentó Mario Noé Villafranca, diputado por Francisco Morazán del Partido Unificación Democrática. Vámonos a lo que pasa en el mundo. ¿Qué dijo Donald Trump que le dio vuelta al planeta generando opiniones diversas? Aquí se lo presentamos en Maya TV. Ponga atención usted a lo que el presidente de la nación más poderosa del mundo dijo y que causó revuelo a nivel mundial. En realidad queremos que esto pare. Queremos fronteras fuertes, queremos leyes. Queremos que pare eso de capturar gente y luego dejarlos libres. Y cuando ves los números, los nombres y de dónde son, vienen migrando de lugares como El Salvador, Guatemala, Honduras y México. De estos lugares a nuestro país y los detendremos. Y estos países no son nuestros amigos. Nosotros pensamos que eran nuestros amigos. Les enviamos ayuda masiva. Y no mencionaré nombres ahora, pero vemos los números y vemos a estos países a los que les enviamos mucha ayuda y la migración y el trasiego de droga que vienen de esos países y se quedan en el nuestro. Así que ya no creeré que son nuestros amigos. Y voy a parar la ayuda.
Si no le pegas al balón, lo que enlutó a la familia hondureña este jueves fue la muerte del reconocido comunicador Jorge Montenegro, quien de nosotros tuvo la oportunidad de crecer escuchando cuentos y leyendas de Honduras, incluso leer el libro o culminar con ir al cine y ver la película que él creó también. Jorge Montenegro se convierte de ser uno de los mejores comunicadores en el país, con una excelente trayectoria, a una leyenda luego de su partida el pasado jueves. Murió de forma natural por una enfermedad y lógicamente que nosotros tenemos detalles de las impresiones al respecto. Jorge Montenegro luego este viernes fue a Sagrada Sepultura y ahora pues lo recordaremos por su material informativo y por todo el legado que dejó en la radiodifusión hondureña, en la prensa escrita y también en el séptimo arte, en el cine. Sobre la muerte, el desaparecimiento físico de Jorge Montenegro, a continuación algunas impresiones. Bueno, es un ícono de la radiodifusión nacional porque su campo fue más la radiodifusión, al final también pues tuvo que ir evolucionando a la televisión, etcétera. Pero creo que de los más importantes personajes de la radio de los últimos 50 años, creo que Montenegro se lleva los primeros lugares, ¿verdad? Era polifacético, yo tengo muchos cuadros de él, bonitos cuadros, porque Montenegro igual pintaba o hacía cualquier libreto humorístico, lo actuaba, igual escribía artículos. Bueno, era un hombre que traía todo eso en la pena, ¿no? No, lo podemos recordar
Él deja un gran legado para el pueblo hondureño, una joya como ser Cuentos y Leyendas de Honduras, programa por el cual muchas personas en Honduras y fuera de Honduras lo quieren bastante a mi papá. Y él por ese programa promovió todo el país. Cada rincón íbamos con él. Yo conocí Honduras por mi papá, porque siempre andábamos. Los fines de semana él se encargaba de sacarnos y íbamos a cualquier pueblo, pueblos diferentes. Y su legado pues va a quedar siempre para el recuerdo. Y mírelo, se murió pero quedó una leyenda mi papá, que todo el mundo lo va a recordar. Y ahorita lo que están haciendo ustedes como medios pues es un homenaje para él. Tanta anécdota con Jorge. Recuerdo una vez que yo me había convertido al Señor y entonces me había comido un ajo. Entonces me dijo, Jorge, ¿verdad que ha bebido? No, y me puse bien bravo con él. Yo ya no voy a trabajar con usted. Hombre, Chentío, venga, hombre, Chentío. Podía faltar cualquiera de los artistas que trabajaban en el cuadro artístico con Jorge, pero menos yo. Ahí es donde comencé mi carrera de imitador de los políticos. Esa voz es, que la voz de Jorge es, muy buenas noches, un vozarrón que no creo que haya alguien que lo imite. Y si haces algo así como cuando narraba de la tal sucia. Hoy presentamos La Sucia. Un artista sin duda alguna, que Dios lo tenga en su gloria. Jorge Montenegro, y Resignación Cristiana a sus familiares. Nuestro más sentido pésame para un colega comunicador social, artista de la radiodifusión, de la prensa escrita, de la literatura y también del cine, la televisión. Vamos a nosotros a despedirnos, no sin antes darle cuáles son las propuestas para la cartelera cinematográfica en los diferentes cines de nuestro país. A continuación, en este trabajo especial, deseamos sin duda alguna que tenga un excelente fin de semana, que sane su corazón del odio, de la negatividad, que vea al frente con optimismo, con amor al prójimo, haga lo suyo por su familia. Ahí es donde hace el trabajo para crear un mejor tejido social. Todos somos corresponsables del país que tenemos. No solo señalando, hay que hacerlo, pero también exponiendo de nuestra parte, siendo buenos hondureños. La suma de esos buenos hondureños, todos en conjunto, es lo que va a hacer un buen país. A los futuros gobernantes de nuestro Honduras, futuros aspirantes a cargo de elección popular, que por favor primero crezcan con valores, respeto a Dios, respeto a la vida humana, para que cuando lleguen a las posiciones hagan las cosas bien. Primero es culpa de nosotros lo que pasa, pero también es responsabilidad de nosotros remediar. Hasta la próxima. Tren a París. En la tarde del 21 de agosto del 2015, el mundo observó atónito y en silencio cuando los medios reportaban la noticia de un ataque terrorista frustrado en el tren Thalys del 9364 con destino a París. Un ataque que fue prevenido por 3 valientes jóvenes estadounidenses que viajaban por Europa. Para los amantes del romance, 50 sombras liberadas. Tercera y última entrega de la trilogía que describe las turbulentas y sensual relación entre la joven Anastasia Steele y el seductor y exitoso magnate de los negocios Christian Grey. En esta ocasión, Grey accederá a los propósitos de Anastasia con tal de mantenerla a su lado, volviendo sus vidas como si fuera una sola. Grey ha demostrado que quiere poner el mundo a los pies de la joven, pero no sabe si será suficiente. A pesar de su necesidad extrema de protegerla en todo momento, ambos están enamorados y siguen su camino juntos. Anna Gray's office. We wanted to welcome the new fiction editor. I bought it for us. I should have asked you first. I love it. Oh my God. Christian. This is Jim Mateo, the architect. This location is perfect. I'm going to build you a fabulous house. Please stop speaking of my husband as if I weren't here. Anna.
En acción, Pantera Negra. The Marvel Studios sigue a Chandler, quien después de la muerte de su padre, el rey de Wakanda, regresa a su solitaria nación africana de tecnología avanzada para tomar su lugar como el legítimo rey. Pero cuando un antiguo y poderoso enemigo reaparece, la fortaleza de Changa como rey y superhéroe es puesto a prueba cuando se ve involucrado en un gran conflicto que pone en riesgo el destino de Wakanda y el mundo entero. La traición y el peligro, el joven rey debe reunirse a sus aliados y liberar todo el poder de Pantera Negra para derrotar a sus enemigos y garantizar la seguridad de su pueblo y su estilo de vida.